lo que está en juego es lo que está siempre en juego, que es en definitiva dos modelos de país. Dos modelos de país entre los que creemos que es necesario un Estado activo que fije reglas, que regule, que defienda a los que necesitan ser defendidos. Yo no me canso de repetir que las regulaciones, las leyes y demás son siempre una necesidad de los más débiles. Los poderosos no necesitan eso, imponen su peso, su poder. Por eso generalmente los conservadores no quieren regulaciones, no quieren leyes, no quieren reglas, y quieren libertad de mercado, libertad de llevarse la plata, libertad de todo tipo. Entonces, esencialmente lo que está en juego es eso, dos modelos de país. Un país sin reglas, sin regulaciones, donde la meritocracia determine la adjudicación de los recursos, o un país con reglas que trata de acortar las desigualdades, que trata de evitar los excesos de acumulación de riqueza obscena inclusive, que trata de evitar la fuga de capitales, que trata de que los recursos sean aplicados donde tienen que ser aplicados de manera correcta. Eso es lo que está en juego. Por eso creo que este resultado va a ser diferente el 14 de noviembre. Yo tengo optimismo, además me parece, y con una mezcla de subjetividad que todos tenemos y que no se puede evitar, donde tal vez uno mezcla cosas que ve y cosas que quisiera que pasen, y yo me anticipo a decir que estoy dentro de las generales de la ley. En noviembre la gente va a estar mucho menos angustiada de lo que estaba en septiembre. Mucho menos, por todas las razones que nos podamos imaginar, porque ha vuelto a tener una vida más parecida a la que tenía antes. Se ha podido ir un fin de semana afuera el que tiene recursos, ha podido ir a un restaurante el que tiene recursos, volvió a ir al cine al que le gusta el cine y tiene con qué pagar la entrada. Se recuperaron niveles de empleo equivalente a lo existente en la prepandemia. La actividad económica ha crecido más allá de lo presupuestado. El presupuesto de este año preveía, creo que 5% de crecimiento del PBI. Ya se habla de 8 y yo me animo a decir que vamos a terminar el año más cerca de 9 que de 8. Y eso no es un dato estadístico, eso tiene que ver con cosas que le pasan a la gente. En el momento que estamos haciendo esta nota, acaba de informarse que para todos los que ganan menos de 115.000 pesos se duplica el salario familiar. Y esto significa que 3 millones de chicos o 2 millones de familias que tienen 3 millones de chicos van a tener una duplicación del salario familiar a partir de octubre, lo cual es un alivio importantísimo desde el punto de vista de los ingresos para enfrentar las necesidades que la gente tiene. Entonces yo creo que se puede revertir, para decirlo en síntesis, y trato de dar los argumentos de por qué creo que se puede revertir. Primero hay dos fenómenos. Uno, que habría que ver, porque estamos hablando de datos de junio, donde todavía había muchísima gente sin ingresos. Toda esta enumeración rápida que yo hice de gente que vive de una changa o que vive de una reparación, todo eso estuvo parado. Hubo infinidad de gente que no trabajó y que explica que puede haber ingresado en la medición de pobreza, y que creo que así como entraron, muchos de esos sectores rápidamente pueden salir. Después hay una pobreza estructural que está estacionada en ese 35%, que sigue siendo un valor horrible, que requiere cambios profundos, y que esos cambios profundos, en definitiva, nos llevan otra vez al principio de lo que empezamos a hablar hoy. Todas las medidas de política económica y de política política, uno las puede resumir diciendo, mira,
en síntesis, es cómo se acumula y cómo se distribuye. Porque eso sintetiza todo. Todas tienen que ver con eso. ¿Cómo se combate la pobreza efectivamente? Generando trabajo. Y trabajo no se genera por decreto. La manera de generar trabajo es el Estado, por ejemplo, fomentando la inversión pública, los planes de vivienda, el sector privado a partir del incentivo de la demanda. La demanda se incentiva no por obra y gracia de la voluntad de alguien, sino porque hay más gente con poder adquisitivo para consumir más. Estamos observando una recuperación del consumo importante, desde luego desde caídas también significativas, y cuando hay mercado, si además se acompaña con medidas para proteger la producción nacional, se crea empleo, y cuando se crea empleo se deja de ser pobre, porque el que tiene un empleo registrado generalmente sale de ese indicador. Y los empresarios, es una mentira que toman o dejan de tomar por la flexibilidad laboral. Toman o dejan de tomar si tienen a quién venderle lo que producen. Cuando hay demanda, ningún empresario deja de aprovechar la oportunidad de producir más, tomar más gente. La Argentina tiene un casi 40% de ociosidad en su capacidad instalada. Quiere decir que aún sin inversión está en condiciones de aumentar muchísimo su producción, si tiene a quien vendérsela. Entonces, creo que ese es el camino que hay que recorrer, que es un camino virtuoso. Si hay más demanda, se crean puestos de trabajo y esos puestos de trabajo se convierten en nuevos demandantes. Y esos nuevos demandantes vuelven a generar otra vez puestos de trabajo. Vivimos todo un periodo de involución y ahora tenemos que recorrer el camino inverso. Y creo que este gobierno tiene políticas e intenciones y políticas como para actuar sobre la pobreza. Quebrar la pobreza estructural es difícil, porque no es solamente crear empleo, porque hay que capacitar, porque hay gente que ha perdido el hábito del trabajo, porque hay un montón de situaciones que resolver para crear realmente trabajo. Y por eso no alcanza con buena intención, ni se resuelve con una ley. Es todo un proceso. Creo que este gobierno tiene las intenciones y las herramientas para transitar ese proceso. El hecho de que planteen abiertamente que quieren la presidencia de la Cámara de Diputados es antidemocrático y es hasta obsceno, porque el presidente de la Cámara de Diputados es la cuarta persona en la sucesión presidencial. Y la sucesión presidencial le corresponde al oficialismo, no puede haber en el medio de la sucesión presidencial un representante de la oposición, porque la oposición quiere otro proyecto, va para otro lado, no es lo que votó la gente. La gente votó a fines del 2019 que quería un rumbo. Esto tiene todo lo que hemos descrito acá, los tropiezos que ha tenido, la pandemia y demás, y a nosotros nos cabe la enorme responsabilidad en los 2 años que faltan mostrar que aquello que dijimos en el 2019 que veníamos a hacer es lo que vamos a hacer. Y eso nos tiene que permitir obtener una reválida para seguir adelante, y por eso yo hablo de la necesidad de más tiempo, profundizando esos cambios, que seguramente no se van a poder materializar en todos los planos en 2 años. Es una cosa que es inevitablemente así. Pero yo tengo optimismo, confío en que no nos va a ir mal en esta elección y confío que en estos 2 años, superada la pandemia, vamos a poder ver verdaderamente el cambio de política que significa salir de un modelo neoliberal como el que impulsó Mauricio Macri a un modelo de inclusión social, de justicia distributiva, de generación de empleo genuino, de protección de la gente, de las pymes, de los valores de una sociedad, hasta los valores culturales, diría yo, de una sociedad que representa nuestro proyecto. En ese escenario nosotros hemos sido muy prudentes en el periodo de la gestión macrista, porque entendíamos que las pymes estaban muy afectadas y iban a estar muy mal, y porque pensábamos que los trabajadores iban a tener problemas, y entonces hemos tenido una política muy prudente y hemos llegado a esta etapa entonces muy sanos, con mucha fortaleza,
Y hoy nos encontramos en un momento de muchísima expansión. Hemos crecido muchísimo en participación. El banco está en su punto más alto de la historia de cuota de mercado. Y eso te resume todo. Tenemos los indicadores de morosidad más bajos del sistema financiero. Y lo que es más importante, tenemos una cosa que se llama el valor cooperativo invisibilizado. ¿Qué es el valor cooperativo invisibilizado? El precio de nuestros servicios comparado contra la media que cobran los 10 principales bancos privados de la Argentina. La media. Eso da cuánto, cobrando la media, podríamos haber ganado más si nuestro objetivo fuera la maximización de la ganancia y no la prestación del servicio al menor costo posible. Ese número dice que nosotros podríamos, si cobráramos en nuestro servicio la media de lo que cobran los 10 primeros bancos del sistema, tendríamos una rentabilidad del doble de la que tuvimos. Pero como nuestro objetivo no es la maximización de la utilidad, sí, sino la prestación del servicio en la mejor ecuación posible de calidad del servicio y precio del servicio, nosotros somos muy competitivos en todo lo que es tarifa. Y el que saca un crédito personal en nuestra entidad se ahorra muchísima plata. Se ahorra muchísima plata comparado contra cualquier otra entidad del sistema. Voy a decir cualquier otra entidad privada, porque la banca pública a veces toma decisiones de fomento que son diferentes y que tienen posibilidades además diferentes. Y una pyme que se financia en el Credicop paga muchísimo menos que lo que pagaría si se financia en cualquiera de esos grandes bancos privados. Y eso es así, inobjetablemente así. La información sale de la información que los propios bancos le dan al Banco Central, y cualquiera que se tome el trabajo de entrar en las páginas del Banco Central para ver cuánto cuesta una tarjeta de crédito, cuánto es la tasa de un crédito personal, cuánto cuesta tener una cuenta corriente, cuánto cuesta lo que a ustedes se les ocurra plantear, van a encontrarse con esto que yo digo. Nuestra ecuación de servicio de calidad y precio es incomparable.